Ayer se lo contamos aquí en 21 Noticias. La tecnología dio una nueva oportunidad de vida a 12 niños y su entrenador que estaban encerrados en una cueva en Tailandia. La Marina tailandesa informó que se completó el rescate de los 12 niños y el entrenador que pasaron 17 días atrapados en una cueva. Lo habían llamado el rescate imposible, sin embargo, el esfuerzo internacional logró el milagro. La odisea inició cuando los jabalíes salvajes, nombre del equipo de fútbol de los niños, salieron el pasado 23 de junio a celebrar el cumpleaños de uno de ellos a una de las cuevas locales. Era un terreno conocido que habían visitado en ocasiones anteriores, pero fueron sorprendidos por una tormenta que inundó segmentos de la cueva, lo que impidió su salida. Tras el reporte de su desaparición, las tareas para ubicarlos iniciaron. Equipos de rescate se adentraron en la cueva para tratar de ubicarlos. El 25 de junio, efectivos del cuerpo de élite de la Marina tailandesa se trasladaron a la zona para realizar labores de búsqueda y encuentran en el interior de la gruta huellas de los desaparecidos. 3 días después, las autoridades comenzaron a instalar bombas de extracción de agua para drenar los pasadizos empantanados. Expertos británicos se suman al contingente internacional que colabora en la búsqueda, junto a buzos de Australia, Estados Unidos, China, Dinamarca, Finlandia, Israel y Japón, entre otros países. Para el 29 de junio, los equipos de salvamento lograron alcanzar la Caverna 3, a una distancia de 1,5 kilómetros del punto donde fue ubicado el grupo de desaparecidos y a unos 2,5 kilómetros de la entrada. Para el 2 de julio se conoció la primera noticia optimista. Buzos británicos localizaron a los 12 futbolistas y su tutor con vida a más de 4 kilómetros de profundidad. Habían pasado ya 9 días perdidos y sin alimentos. Los trabajos de rescate comenzaron y la única forma de salir de la cueva era buceando. Sin embargo, los pasillos dentro de la cueva son angostos y prácticamente sin visibilidad, y ninguno de los niños había buceado antes. Durante los primeros días se plantearon estrategias alternativas al buceo, como esperar a que las lluvias se detuvieran o perforar un túnel desde la superficie. En los primeros intentos de rescate, las autoridades informaron de la muerte de un buzo experto durante las tareas de suministro, antiguo miembro del equipo de élite de la Marina tailandesa. El 8 de julio comenzó la operación de rescate. Un contingente internacional formado por 18 buzos se adentra en la caverna. 11 horas más tarde, salen de la cueva con 4 niños que son inmediatamente trasladados al hospital de Chiang Rai. La segunda misión de rescate comienza tras 14 horas de pausa y 9 horas después salen otros 4 niños. La tercera misión de salvamento completa la evacuación de los 4 chicos y el entrenador que seguían en el interior de la cueva, completando el rescate. Tras ser evacuados de la cueva, los menores fueron inmediatamente trasladados a un hospital cercano, en donde se les mantendrá en observación y se encuentran en cuarentena para asegurarse de que no tengan alguna enfermedad. Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.